El Athletic logra una victoria importantísima en Europa League, sobreviviendo al constante asedio de un impresionante Slavia de Praga. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro de la jornada 3 de la Europa League disputado en San Mamés. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Athletic acaba de ganar por 1-0 al Slavia de Praga en un partido que estaba marcado en el calendario del conjunto rojiblanco por ser el rival, el Slavia de Praga, el más complicado que iba a visitar San Mamés en esta fase de liga. Muchas expectativas sobre el conjunto checo por su experiencia en competiciones europeas, por el buen papel que había hecho en Champions League hace un par de campañas, porque venía siendo habitual también en Europa League y bueno, pues venía teniendo un estado de forma también en su propia competición en la Liga Checa muy alto, siendo líder indiscutible. Un partido grande en San Mamés, 9 de la noche, muchas expectativas también puestas en el conjunto de Ernesto Valverde, que ha logrado una victoria muy importante, que se coloca con 7 puntos sobre los 9 disputados, habiendo disputado los dos encuentros seguramente más exigentes que va a tener esta fase de liga. Jornada 1 frente a la Roma, jornada 3 frente al Slavia de Praga y en medio, bueno, pues ese duelo también envenenado frente a una Z Alkmaar que modificó su idea y que se lo puso muy complicado también a los rojiblancos, en un partido en el que al conjunto de Ernesto Valverde le ha tocado picar piedra, pero no porque haya tenido que atacar constantemente, algo que vemos de forma habitual, ¿no? Muchos ataques, ser un equipo muy agresivo, tener que meter mucho centro lateral, hacer una gran presión alta. No, ha sido todo lo contrario, porque el Athletic ha tenido que sufrir, ha tenido que aprender a, bueno, pues no encajar goles definitivamente, porque el Slavia de Praga ha sido totalmente superior, o ha sido claramente superior, podríamos decirlo así, durante el cómputo global del encuentro. Por eso Julen Aguirrezabala ha sido sin duda el jugador más destacado del conjunto local, convirtiéndose en el primer portero de la historia del Athletic en competiciones europeas que logra, en un partido en el que haya dejado la portería a cero, realizar más de 6 paradas. Segunda parte sobre todo de asedio total de un Slavia de Praga que ha sido mejor que el conjunto rojo y blanco, pero que no ha podido ni con Dani Vivian ni con Nico Williams, que ha marcado el tanto decisivo con algo de fortuna, pero liderando a su equipo cuando peor lo estaba pasando, en un inicio de partido en el que también el Slavia de Praga, bueno, pues ha mostrado todas sus credenciales, ha puesto su nivel, su carácter, su personalidad, su experiencia en el campo del San Mamés, sobre el césped, y desde el primer minuto prácticamente es que ha comenzado a dominar a un Athletic que ha tenido en estos 3 jugadores sin ningún tipo de duda los pilares fundamentales: Julen Aguirrezabala, Vivian y Nico Williams, a esos 3 pilares que le han podido sostener y que finalmente le han logrado o le han permitido tener este 1-0 importantísimo, que le deja con esos 7 puntos sobre 9, con muchas opciones, bueno, pues ya podríamos decir de clasificarse a la siguiente ronda, e ilusionándose con el objetivo de poder estar entre los 8 primeros, porque ahora le viene al conjunto de Ernesto Valverde los 2 rivales más asequibles que tiene en esta fase de liga de forma consecutiva. Viajará a Bulgaria para jugar contra el Ludogorets y después recibirá en San Mamés al Elfsborg, al conjunto, si no recuerdo mal, de Suecia, que en principio está llamado a ser uno de los más débiles, uno de los equipos más débiles de esta fase de liga, aunque ya dio la sorpresa porque en la jornada 2 fue capaz de vencer a la Roma jugando como local. Mucho mérito por parte de un Athletic, y ese mérito, bueno, pues se lo damos sobre todo porque hemos visto el despliegue, como este Slavia de Praga de Trpišovský a mí me ha dejado impresionado. Algunos estábamos advertidos, ¿no? Algunos ya sabíamos que iba a ser el equipo más fuerte que pasase por San Mamés en esta fase de liga de Europa League, pero la verdad es que su nivel de control, cómo ha incomodado completamente al Athletic, cómo ha desnaturalizado completamente al conjunto de Ernesto Valverde, cómo se ha impuesto en duelos una y otra vez, esos marcajes individuales, bueno, pues le han llevado a tener un control del partido muy alto, mucho control durante muchísimos minutos, a generar ocasiones, a llegar muchas veces. Es cierto que generando pocas ocasiones muy claras, pero como os digo, con gran cantidad de
de acciones a balón parado, 8 corners por 0 del Athletic, muchas faltas laterales forzadas porque superaban a los jugadores del Athletic en el 1 contra 1 o en combinaciones, y los jugadores rojiblancos solo tenían como solución esas faltas laterales que bueno, pues el Slavia de Praga también ha buscado una y otra vez y ha conseguido varios remates en ese tipo de acciones a balón parado. Finalmente el Athletic sufriendo, siendo capaz de sobrevivir al asedio checo, y con ese tanto de Nico Williams con algo de fortuna logra una victoria importantísima en esta fase de liga de la Europa League. Dicho esto, hecho en la introducción, explicado lo que significa esta victoria para los de Ernesto Valverde, vamos como siempre a intentar analizar, a desgranar lo que ha sido este encuentro, en el que bueno, pues Ernesto Valverde salía con su once habitual, bueno, con las únicas novedades, ¿no?, de Berenguer en la media punta, dándole continuidad a su gran partido frente al Español, porque Sánchez no estaba preparado para jugar 90 minutos, y metiendo a Beñat Prados por Jaureguizar en el centro del campo. Se me ha traspapelado ahí la opción de enseñaros la alineación, pero bueno, en definitiva un Slavia de Praga que incluso también ha cambiado su forma más habitual de jugar, o lo que esperábamos, pasando prácticamente a atacar en una especie de 4-2-4, con Probot moviéndose en esa zona de la media punta y teniendo mucha movilidad, y metiendo a lo que en principio estaba llamado a ser a Zemski en un lateral. Lo ha metido muy arriba, prácticamente en posiciones interiores, pero siempre fijando a De Marcos, y en esa posición también a Dani Vivian, en un inicio de partido que ha estado marcado por esa clara superioridad de un Slavia de Praga que en los primeros 10 minutos ya había rematado 2-3 veces sobre la portería de Julen Aguirrezabala, teniendo la primera acción importante en el partido antes de ese minuto 10, y generando acciones a balón parado, corners, y en esos corners, si no los remataban directamente, bueno, pues consiguiendo el rechace y volviendo a rematar dentro del área. Ahí han sido importantísimos las acciones defensivas, los tiros bloqueados y también las paradas de un Julen Aguirrezabala, que ha comenzado a destacar desde el inicio de un partido que había comenzado mal para el Athletic, siendo clarísimamente superado en los duelos, en los balones divididos, y en el que estaba muy incómodo por esas persecuciones individuales, esos marcajes al hombre que tenían bueno, pues todos los jugadores del Athletic, menos Dani Vivian y Paredes, ¿no? El Slavia permitía que Julen Aguirrezabala conectase con los centrales del Athletic, y después el delantero del conjunto checo lo que hacía era, bueno, pues ocupar la línea de pase para que entre ellos no se pudiesen pasar el balón. Ahí el Athletic, bueno, pues intentaba jugar hacia adelante, pero con sus futbolistas siempre muy bien marcados, con un hombre pegado a su espalda. Los delanteros del Athletic han intentado o han buscado mucha movilidad, venir a recibir, también cuando uno recibía que el otro buscase el desmarque en largo, pero ahí a los centrales del Athletic no han tenido la suficiente precisión, muchos pases largos tanto de Dani Vivian como de Aitor Paredes, y muy poca conexión con sus compañeros, principalmente con Nico y con Iñaki, que no han dejado de intentar ese tipo de acciones durante todo el encuentro para quitarse de encima esos marcajes incomodísimos de un conjunto del conjunto checo de Terpichowski, que con ese plan de partido ha incomodado muchísimo durante todo el encuentro al Athletic, principalmente, también hay que decirlo, en los primeros 15, y a partir y en la segunda y en toda la segunda parte ha incomodado muchísimo, y ha bueno, pues hecho que el Athletic apenas tuviese capacidad para tener el balón, para circular, para sentarse en campo rival, para poder llevar el balón de un lado a otro, para poder combinar por dentro. Muy incómodo durante todo el encuentro los de Ernesto Valverde, que es cierto que a partir de ese minuto 15, bueno, pues han comenzado principalmente con acciones de Nico Williams bueno, pues a generar algo de peligro, acciones sobre todo, como digo, individuales, marchándose de su rival o pudiendo girar con la marca pegada encima y atrayendo la marca de otro jugador que obviamente dejaba libre al jugador que estaba persiguiendo. Acciones individuales de Nico Williams que han reconectado, que han reenganchado al partido a un Athletic que estaba sufriendo, que estaba, como os digo, bastante incómodo. Eso, bueno, pues ha llegado, yo creo que más bien a partir de ese minuto 20. Ahí ese asedio del Slavia de Praga se ha frenado bastante. Ha habido una acción de posible penalti sobre Iñaki Williams,
que yo en las repeticiones que he visto no he visto el contacto por el que se ha pitado penalti. Después el árbitro ha anulado ese penalti por una falta previa de Guruceta. Bueno, a mí no me parece falta de Guruceta, pero tampoco me parece falta a Iñaki Williams. Minuto 28 se anulaba esa acción de penalti y llegaba para el Athletic un par de minutos después, en una de las pocas acciones en las que ha podido terminar la acción y presionar después, un saque de banda a la altura de la esquina del equipo rival, una recuperación de Alex Berenguer en zona de 3/4, su pase a Nico Williams, que con un control orientado perfecto, que con la zurda le permite plantarse al borde del área en la frontal, y su disparo con su pierna menos buena, que termina tocando encima y es imposible para un Kitski, que veía como su equipo estaba o había sido mejor hasta ese minuto 33, que había generado más ocasiones, pero que prácticamente en la primera importante que tenían los rojiblancos, o en la primera destacada, también la fortuna sonreía al conjunto local para poner ese 1-0 en el marcador, que daba, yo creo que bastante más tranquilidad a un Athletic que pese a tener o a jugar ya con el marcador a favor, no ha sido capaz de controlar el encuentro, como os digo, de sumar pases, aunque ya en ese tramo final de la primera parte el Slavia de Praga tampoco ha podido convertir el encuentro en ese asedio que habían sido los primeros 15 minutos, ¿no? Sensación de que el Athletic tenía que mejorar muchas cosas al descanso, pero que iba ganando y por lo tanto tenía ese refuerzo positivo, ¿no? No había encajado gol, y eso era lo más importante, sobre todo en ese mal inicio de partido para el conjunto de Ernesto Valverde. Inicio de la segunda parte, el Athletic tirando de nuevo de esa movilidad arriba, de ese intercambio de posiciones, buscando que un jugador bajase a recibir y otro estirase, intentando esas combinaciones, pero es que de nuevo el Slavia de Praga ha sido espectacular, ha sido una máquina perfecta, no solo en los duelos, sino también en cuanto al plan de partido, con un Oscar Dorley que en el centro del campo ha estado absolutamente maravilloso en esas persecuciones, recuperaciones, cuando un jugador del Athletic recibía y estaba de espaldas, si tardaba demasiado en soltar el balón, le venía otro jugador, el del Slavia, para hacerle el 2 contra 1. Ha sido impresionante también el Slavia de Praga, ese trabajo en una segunda parte en la que prácticamente de principio a fin han dominado, en el que han tenido un pequeño bajón físico a partir del minuto 80, que tampoco se ha notado demasiado, pero sí que ha llegado. Ernesto Valverde, que veía que su equipo no era capaz de salir de esa presión. La verdad es que el planteamiento de Terpichovski era tan al límite, tan arriesgado, que yo creo que el problema de los jugadores del Athletic no eran los hombres que tenía sobre el campo, sino era la determinación, la actitud, la intensidad con la que iban los rivales, y ningún jugador que saliese del banquillo creo yo que iba a ser capaz de superar eso, ¿no? La verdad es que Ernesto Valverde ha hecho los cambios en el minuto 62, ha metido a Yaloya, Unai Gómez, jugadores con mucho despliegue, jugadores con velocidad, que en esa en este tipo de partido en el que tienes que romper al espacio y también saber cuándo venir al apoyo, pueden sumar, pero es que más de lo mismo, les ha costado muchísimo combinar con sus compañeros, les ha costado mucho poder juntar pases en campo rival a un Athletic que ha visto como el Slavia robaba una y otra vez, buscaba esas acciones principalmente por banda, con muchos centros laterales y con muchas acciones a balón parado, como os decía antes, hasta 8 corners en total, 0 para el Athletic en todo el partido. Creo que este dato es muy llamativo, que el Athletic jugando como local no fuerce ningún córner. Como os decía antes, también muchas faltas laterales en campo propio por parte del Athletic, que no era capaz de en un bloque bien colocado poder defenderse, y que al final tenía que recurrir a esas faltas en su propia mitad de terreno de juego para intentar frenar esos ataques de un Slavia de Praga que lo ha intentado de todas las formas posibles a balón parado, que ha tenido un par de acciones que han obligado a Julen Aguirrezabala a tener que hacer muy buenas paradas, sobre todo un remate en el minuto 73 de Chori, del delantero centro de más de 2 metros, que se ha impuesto y que ha obligado a Julen Aguirrezabala a hacer la mejor parada del encuentro. Minuto 73, era capaz de sobrevivir el Atlético a ese asedio constante, a ese dominio claro que tenía un Slavia de Praga, que se estaba apoyando sobre todo en
esa segunda mitad, en las recuperaciones de Dorley y en el fútbol, ¿no? En esa calidad que aportan sobre todo en el centro del campo Zafeiris y un Probot que con la que moviéndose por la media punta, cayendo a las bandas, genera también superioridad en muchas situaciones de 3 contra 2, juntándose con el lateral y con el extremo de esa banda para, bueno, pues a partir de ahí intentar sacar algún centro lateral para buscar la cabeza de Choril. Apareció Julen Aguirrezabala, apareció también un Dani Vivian que no ha dejado de, bueno, pues de imponerse, que no ha dejado de apagar fuegos que se iban creando en una defensa del Athletic que también estaba incómoda, porque en ningún momento tampoco ha podido ser ese bloque sólido que es habitualmente para poder robar y poder contraatacar. Es que hemos visto a un Athletic que no ha podido ser el mismo, al que no le han funcionado ninguno de sus aspectos habituales del juego, ni esa conexión entre De Marcos e Iñaki Williams, ni la distribución, la capacidad de distribución de Galarreta, ni los apoyos de Guruceta, tampoco después los apoyos y los giros de Ollán Sánchez, aunque es cierto que a partir del minuto 80, bueno, pues el Slavia de Praga ha bajado un poquito el ritmo de presión, pero el Athletic ahí sí que le ha faltado bastante precisión, sobre todo por parte de los jugadores que habían entrado, principalmente de Yalo y de un Ollán Sánchez, que bueno, que por querer hacer las cosas demasiado rápido se han terminado precipitando y han terminado fallando bastantes pases que hubiesen podido permitir al conjunto de Ernesto Valverde vivir unos últimos minutos algo más tranquilo de lo que lo han hecho, porque pese a esa falta de gasolina, pese a ese enorme esfuerzo que había hecho el conjunto checo, han terminado, bueno, pues con dos aproximaciones, dos ocasiones dentro del área de Julen Aguirrezabala, que también tuvieron que bloquear los defensas de un Athletic liderados desde atrás por un espectacular Dani Vivian. El Athletic suma una victoria importantísima en un duelo de nivel frente a un Slavia de Praga que bueno, pues sin duda se reivindica como uno de los candidatos a ganar esta Champions League, un equipo que cayó en previa de Champions esta misma temporada frente al Lille, sí, frente al conjunto francés, que ya ha ganado en la máxima competición de clubes tanto a Real Madrid como a Atlético de Madrid. Gran duelo en San Mamés, marcado por esa superioridad, por ese control del partido, por el plan de Terpichowski, pero el Athletic con la calidad individual fue capaz de imponerse desde la portería, pasando por Dani Vivian hasta terminar en ese extremo izquierdo con 3, 4, 5 jugadas de mucho nivel de un Nico Williams, que cuando su equipo estaba fuera del encuentro fue capaz de reanimarlo, de reengancharlo, marcando el único tanto de un encuentro importante para el conjunto de San Mamés. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo. Como siempre, vuestra opinión por favor en comentarios. Nos vemos.